¿Cómo están, comunidad Top Gamer? Saludándolos nuevamente en nuestro canal. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante como el origen, la historia del día del libro, también de algunos autores célebres que recordamos y la importancia de la lectura en nuestras vidas. Además de algunas curiosidades y recomendaciones de libros que nos gustaría leer según nuestras historias, que lo veremos a continuación. ¿Por qué se celebra el 23 de abril? El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de tres grandes genios de la literatura, como son Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. En la misma fecha, en el año 1616, aunque lo de las fechas no está muy claro, pues aunque los tres murieron en el año 1616, no exactamente en el día, este día se escogió para honrar su memoria y legado. Comenzaremos hablando de William Shakespeare. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única de la historia de la literatura y no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Shakespeare fue un poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó toda su relevancia hasta el siglo XIX. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objetos de estudio, y se representan en diferentes contextos culturales de todo el mundo. Sueño de la noche de verano, La fierecilla domada, El rey Lear, Romeo y Julieta, Otelo o Hamlet son algunas de sus obras más conocidas. Además, fue un buen actor, escribió teatro, poemas y sonetos. Y como dato curioso, inventó palabras nuevas que después de 400 años seguimos utilizando hoy en día, que han pasado a formar parte de nuestro uso cotidiano tanto en inglés como en otros idiomas, como el amor es ciego, romper el hielo o su frase célebre, ser o no ser, o el que va a demasiada prisa llega tan tarde como el que va despacio. El siguiente escritor del que hablaremos es Miguel de Cervantes. Nació en el año 1547 en Alcalá de Henares, que se encuentra en Madrid. Tuvo 6 hermanos y cuando era pequeño viajó mucho porque su padre siempre tenía que buscar trabajo para poder darles de comer. Pero a pesar de todo, él y sus hermanos pudieron ir al colegio y aprender a leer, algo que a Cervantes le encantaba porque en aquellos tiempos era muy difícil. Cuando fue un poco más mayor y después de un desencuentro con espada incluida, tuvo que irse por lo que se alistó en el ejército y combatió en la famosa batalla de Lepanto, y allí le hirieron la mano izquierda dejándosela inmóvil para siempre, lo cual además generaría el nombre con el cual lo conocieron a partir de ese momento, que fue el Manco de Lepanto. Cervantes no solo vivió en España, también en Italia, pero cuando quiso volver a España, otro barco de turcos le atacó, haciéndolo prisionero a él y a uno de sus hermanos. Intentaron escapar en muchas ocasiones, pero nunca lo consiguieron. Después de tiempo, su familia pudo pagar su rescate y por fin pudieron volver a España. Desde este momento comenzó a escribir libros, aunque no todos fueron muy conocidos, hasta que por fin escribió Don Quijote de la Mancha. Don Quijote nos cuenta las aventuras de Don Alonso Quijano, un hombre al cual le encantaban los libros de caballería. No paraba de leer en todo el día, todo eso provocó que un día decidiese convertirse en uno de ellos. Escogió el nombre de Don Quijote, subió a su caballo conocido como Rocinante, buscó una noble amada a la cual tiene que salvar de múltiples aventuras y desavenencias como fue del Dulcinea del Toboso, y también consiguió un fiel escudero, que nunca se separaba de él, que era Sancho Panza. Todo esto es lo que hoy en día se conoce como novelas de caballería. Una curiosidad de este libro, de todo el registro de la literatura, que más copias ha vendido, es decir, nos referimos al número de copias que se han vendido de cada libro y no solamente a las que fueron impresas o que se han regalado con un total de 500 millones de copias, casi nada publicada en 1605, y es la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal. Además, ocupa el segundo puesto como el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Así, El Quijote encabeza una lista de numerosas obras muy conocidas como una gran cantidad de lectores por todo el mundo. Historias como El Señor de los Anillos, El Principito, El Hobbit, Tiburón, la novela en la cual está basada la película, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o la saga Harry Potter. La importancia de la lectura. Los libros tienen un papel indispensable en la vida de las personas, pues les introducen un mundo lleno de imaginación.
además de que les proporciona conocimientos, permitiéndoles mejorar sus hábitos de lectura e impulsando sus habilidades de escritura, así como la expresión oral, potenciando además sus capacidades. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad.